El primer lanzamisiles balístico del mundo. El carro de combate más grande de la historia. Una máquina de matar de 9 pisos. Una garra letal para atrapar barcos enteros. Y el arma más explosiva del mundo antiguo. ¿En qué puesto se clasificarían en el único top 10 que lleva miles de años elaborándose? Top 10 de la antigüedad. La historia nos ha demostrado que algunos de los mayores avances en tecnología han sido impulsados por la guerra. Las armas devastadoras de los frentes actuales no existirían si no fuese por las innovaciones del mundo antiguo. Una de las cosas que mejor se nos da a los seres humanos es matarnos entre nosotros. Los humanos siempre están pensando en formas para combatir de manera más eficaz. Por eso surgen las armas. En este episodio del Top 10 de la Antigüedad, las armas más letales. La lista es elaborada por expertos teniendo en cuenta el arma que más cambió el campo de batalla. El número 10. Un arma letal inventada por una de las mentes más ingeniosas de la historia. La garra de Arquímedes. Cuando el Imperio Romano decidió atacar la ciudad-estado de Siracusa en la isla mediterránea, hoy conocida como Sicilia, en el año 214 a.C., se encontró con una formidable arma letal antigua. Siracusa se encuentra en el camino de la expansión del Imperio Romano, un imperio que domina todas las ciudades y estados del Mediterráneo. Roma trae consigo un ejército profesional y 60 buques de guerra modernos. Siracusa tenía un puerto amurallado, y los romanos solo podían invadirla escalándolo. Los habitantes de Siracusa lo sabían, defenderían su ciudad con determinación. Y usarían esta arma letal. Los romanos intentaron un ataque anfibio nocturno. Pensaban que la protección de la noche supondría una ventaja. Pero entonces entró en escena la garra de Arquímedes. Se habían situado varias de estas garras a lo largo de las murallas de la ciudad para atrapar a los barcos romanos. Las garras sacaban a los barcos del agua mientras las tripulaciones dormían. Imaginen lo aterrador que debía ser despertar con la sensación de que están sacando tu barco del agua. Parece una historia extraída de un mito griego, pero esta garra gigante existió. Sabemos que la garra de Arquímedes no fue simple propaganda. Por fantástica que parezca esta arma, ambos bandos narraron su devastador poder en el combate. Por una vez, los romanos se encontraron en el bando castigado por una superarma de tecnología punta. La garra de Arquímedes significaba que apenas un puñado de hombres podía físicamente sacar un barco de 60 toneladas del agua. Y eso es algo extraordinario. Los hombres usaban cuerdas para subir la garra, con un sistema de poleas y puntos de apoyo que les permitía levantar el peso de un barco entero. La tensión en la polea en su momento alcanzaba un punto de ruptura, y eso provocaba que se soltase el mecanismo, cayese y destrozase el barco. En el pánico de la huida, los barcos se empotraban unos contra otros, lo que causaba más devastación. Era un caos. No es habitual conocer a los supercerebros que están detrás de las armas letales del mundo antiguo, pero en este caso sí. Arquímedes. Fue un inventor increíble, pero él en persona era la mayor arma secreta de la ciudad de Siracusa. La genialidad de Arquímedes está en que tomó principios básicos de la física, la palanca y el punto de apoyo, y los aplicó a gran escala. La garra de Arquímedes se conocía también como la sacudidora de navíos, y aunque en realidad no era capaz de sacar los barcos del mar, les asestaba un golpe letal, no físico, sino psicológico. Los romanos eran incapaces de encontrar la forma de vencer o defenderse contra la garra de Arquímedes. El simple nombre de Arquímedes ya era en sí mismo un arma terrorífica. Era el inventor de otras armas increíbles, como el cañón de vapor y el rayo solar de la muerte. Hoy, un ejército pequeño puede ser grande si dispone de una ventaja tecnológica. Es lo que denominamos un multiplicador de fuerza. Pues bien, una pequeña ciudad-estado de la antigüedad fue capaz de enfrentarse a la fuerza del Imperio Romano, utilizando precisamente eso. Gracias a la garra de Arquímedes, la ciudad de Siracusa durante más de un año resistió ante los todopoderosos romanos.
Pero fue derrotada, porque en un momento crucial dejaron las garras sin vigilancia. No sabemos si las armas de Arquímedes tenían un impacto más físico o psicológico, tal vez era una combinación de ambos, pero dieron tanta ventaja a Siracusa en este combate que tenemos que incluirla en nuestro top 10. El propio Arquímedes resultó muerto a consecuencia de la batalla de Siracusa. Desgraciadamente, el mundo perdía a uno de los más grandes inventores que ha conocido. Su garra ha sido una genialidad letal. Pero si hablamos de letalidad, a veces cuanto más pequeño, mejor. En el número 9, estas púas afiladas llamadas abrojos cumplían su función. Durante siglos los abrojos se utilizaron como defensa para lesionar a las caballerías. Hoy, los ejércitos modernos los utilizan para pinchar los neumáticos de los vehículos enemigos. Son sencillos, son eficaces. Esta arma nunca pasará de moda. Los abrojos son la base de una de las armas más prolíficas de la actualidad: las minas terrestres. Los abrojos son muy fáciles de transportar y rapidísimos de desplegar. Son el arma definitiva para impedir el acceso a una zona. Este tipo de armas impiden al enemigo acceder a una zona determinada. Son un elemento clave para la guerra y pueden cambiar el rumbo de una batalla. Lo mejor de un abrojo es que lo lances como lo lances, al menos una púa quedará hacia arriba lista para frenar al enemigo en seco. Los abrojos eran tan fáciles de crear que incluso los campesinos sin conocimientos podían hacerlos. Uno de los primeros usos de los abrojos del que se tiene constancia corresponde a uno de los generales de Alejandro Magno, hace mucho tiempo, en el siglo IV a.C. Se enfrentaba al ataque de una de las armas más formidables del mundo antiguo. Los abrojos frenaron en seco la carga de 70 elefantes. Como los animales no podían moverse, los defensores avanzaron y les infringieron numerosos cortes. Los elefantes que estaban detrás oían los gritos de los que les precedían. Presas del pánico, se dieron la vuelta y corrieron en estampida hacia su propio ejército, aplastando a los hombres a su paso. Con el tiempo, todas las armas antiguas caen en desuso y desaparecen o se desarrollan y evolucionan hacia algo más avanzado. Con una excepción, los abrojos. Porque incluso hoy en día, seguimos usando el mismo diseño en más de una batalla. Y cualquier cosa que sobreviva sin cambiar durante miles de años, tiene que estar en el top 10. Los abrojos llevan en uso más tiempo que ninguna otra arma de nuestra lista. Pero nuestra siguiente arma letal en el mundo antiguo fue abandonada literalmente. Entra en el número 8. La Helépolis, la torre de asedio más grande del mundo antiguo. Estas torres fueron utilizadas en combate desde el siglo XI a.C. La misión de la infantería es luchar en los combates cuerpo a cuerpo, pero para ello tienen que estar donde estén los soldados enemigos. Las torres de asedio les protegen mientras se sitúan en posición para superar los muros de una ciudad y luchar contra los soldados enemigos. Una vez situada junto a las murallas de una ciudad, una torre de asedio desciende su puente levadizo, para que las tropas que están en el interior de ella puedan penetrar en las murallas. Cuando los macedonios atacaron la ciudad de Rodas en el año 305 a.C., decidieron construir la torre de asedio más alta de la historia. La Helépolis había nacido, y era enorme. La Helépolis era una obra maestra de la construcción antigua. Se cree que medía unos 40 metros de altura, como unos 9 pisos, 20 metros de ancho y que pesaba unas 180 toneladas. Era un monstruo. Helépolis en griego significa conquistadora de ciudades. Contaba con una estructura de madera gigante sobre ruedas, cubierta con placas de hierro, y dentro viajaban los hombres, que disparaban catapultas gigantes. Se necesitaban la friolera de 3.400 hombres para controlar la Helépolis y manejar sus numerosas catapultas. Era una operación monumental. Hacían falta 200 hombres simplemente para girar las ruedas. Era una fortaleza móvil. Y a los habitantes de Rodas debió de parecerles imparable. Pero tenía un punto débil. Toda la operación dependía de que el desplazamiento se realizase sin contratiempos, y para ello hacía falta un terreno firme. La única forma de detener a la Helépolis era inundar el terreno próximo a la fortaleza, convertirlo en un barrizal. La Helépolis no podía con eso. Mientras la Helépolis avanzaba hacia Rodas, la situación se complicó. Además de inundar el terreno, los defensores utilizaron un artilugio novedoso e inteligente, antecedente de la mina anticarro.
Cogieron unas vasijas de barro enormes y las enterraron en el terreno situado frente al baluarte. Cuando la Helépolis rodó sobre aquello, se desplomó creando cráteres y eso frenó el asedio en seco. Los macedonios pusieron punto final a su asedio de Rodas y se retiraron, dejando a la Helépolis tras de sí. Los victoriosos habitantes de Rodas decidieron darle buen uso. La Helépolis era tan enorme que cuando terminó la batalla, los defensores victoriosos la desmontaron y utilizaron el material para construir una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el Coloso de Rodas. Una estatua enorme de 32 metros de altura que se alzaba en el puerto de la ciudad en el siglo III a.C. El Coloso de Rodas nunca habría existido sin la Helépolis. Estamos realizando la cuenta atrás de las 10 armas más letales del mundo antiguo. A continuación, un vehículo de ataque veloz como el rayo. En el número 7, el carro de guerra egipcio. En los muros del templo de Abu Simbel, en el sur de Egipto, hay una representación del carro de guerra en acción. Para mí el carro es un arma increíble. Permite a una unidad de combate desplazarse rápidamente y atacar a los soldados que están en tierra desde una posición elevada. Es un arma devastadora contra cualquier tipo de unidad. Los carros de guerra buscaban la conmoción y el pavor. Eran rápidos y móviles. Durante más de 1000 años dominaron el campo de batalla. Y el carro de guerra egipcio era el mejor. El carro egipcio estaba tan bien diseñado que atravesaba a toda velocidad el campo de batalla a 50 kilómetros por hora. Llegaban hasta donde querían ir, a masacrar al enemigo. Es el arma más rápida en el campo de batalla. Aparece de ninguna parte. Se despliega en cualquier lugar del campo de batalla. Rodea al enemigo o lo ataca desde cualquier dirección. En el carro iban 2 hombres, el conductor y el arquero. Y cada uno de ellos se concentraba únicamente en su trabajo. Un arquero diestro a caballo solo disparaba hacia la izquierda. La ventaja del carro sobre el caballo es que un arquero con un arco largo podía disparar a cualquier parte. Esto convertía a los carros en letales, rápidos y precisos. Un centenar de carros podían ocupar el campo de batalla y lanzar más de 1000 flechas por minuto en cualquier dirección. Eso es devastador. Es una potencia de fuego similar a la de un helicóptero Apache moderno. Pero, ¿qué tenía de especial el diseño del carro egipcio? La rueda del carro tenía 6 radios y un aro de madera flexible. Todo ello era para que el carro se desplazase rápido, incluso por el terreno más accidentado. Vemos los mismos principios en los amortiguadores o en las suspensiones de los coches que circulan hoy por nuestras carreteras. Los carros suponían una ventaja para el bando que los desplegase. Pero ¿qué pasaba cuando ambos bandos disponían de ellos? Ocurrió hace 3000 años. Los egipcios contra los hititas. En la épica batalla de Kadesh. Se calcula que 6000 carros se enfrentaron en Kadesh, y eso supone más vehículos sobre un campo de batalla que en ningún momento de la historia. Y el carro egipcio demostró ser superior. Estaban mejor diseñados y creados. Y con solo un conductor y un arquero, eran más ligeros y más móviles que la máquina de 3 hombres de los hititas. Eran efectivos. Eran armas muy efectivas. Y por eso tenían que estar en la lista. Si puedes llevar una potencia de fuego letal a cualquier parte del campo de batalla rápidamente, tus enemigos siempre estarán en desventaja. Será un factor decisivo en la guerra. Gracias a su carro, el imperio egipcio se expandió para convertirse en el más poderoso de su tiempo. Y los carros eran tan admirados que los faraones exigían llevárselos con ellos a la vida eterna. Tutankamón, el faraón más famoso de todos, fue enterrado con 6 carros de guerra que se conservan increíblemente bien. 2 de los cuales estaban chapados en oro y contaban con sistemas de amortiguación. Menos móvil, pero más letal. Así se describe la siguiente arma letal de nuestra lista. En el número 6... misterioso. Letal.
el fuego griego. En el siglo VII de nuestra era, el Imperio bizantino sufría los ataques constantes de los árabes. Pero Bizancio, también llamado Constantinopla, disponía de un arma secreta. De alguna manera, eran capaces de proyectar llamas sobre las naves enemigas, creando un infierno que no podía apagarse. Las referencias al fuego griego demuestran que era el arma definitiva de terror. Un líquido que podía arder sobre el agua. Imaginemos un combate naval. El enemigo nos dispara chorros de fuego. Esta cosa arde sobre el agua, arde bajo el agua y se pega a ti. Hay hombres gritando por todas partes. Estos son los horrores del fuego griego. Como arma, el fuego es difícil de superar. Te mata, te hace daño y te infunde temor. Por eso el fuego griego tiene que estar en esta lista del top 10. Podía dispararse en un chorro letal hasta una distancia de 75 metros. En el año 668 de nuestra era lo dispararon sobre la flota enemiga y mató a 30.000 personas. Y también se usaba en combates terrestres, con un efecto devastador. Al coger el fuego griego e introducirlo en vasijas pequeñas que explotaban al hacer impacto, se creó la primera granada de mano del mundo. Pasarían siglos antes de que los campos de batalla volviesen a ver algo parecido. Hemos visto lo devastador que era el fuego griego. Pero ¿qué secretos oculta todavía este napalm antiguo? Estamos en la cuenta atrás de las armas más letales de la antigüedad. En el número 6 se encuentra el devastador fuego griego, que todavía está envuelto en misterio. Creado por el Imperio bizantino, se utilizó con gran eficiencia para defender su capital, Constantinopla. El fuego griego puede que sea el secreto mejor guardado de la historia militar. Esta receta secreta solo podía crearse en la capital, Constantinopla, y constaba de 4 componentes: la mezcla en sí, la máquina utilizada para calentarla y presurizarla, la máquina que la disparaba y la tripulación que la desplegaba. Como la información militar clasificada actual, el fuego griego sigue siendo un misterio. En las diferentes fases trabajaban hombres que solo conocían el secreto de su parte del proceso. Una vez encendido, era extremadamente difícil extinguir las llamas. El fuego griego no podía apagarse con agua, solo con vinagre muy fuerte, orina vieja y arena. Muchos científicos han intentado recrear el fuego griego. Lo han intentado y han fracasado. No sabemos la receta del fuego griego, pero sí que tenemos una idea de cómo lo proyectaban a alta presión, la bomba de fuerza. Esta bomba de fuerza la inventó Herón de Alejandría hace 2000 años. Y cuenta con un sifón presurizado que puede proyectar fuego líquido. Un chorro de llamas letal, a más de 30 metros, que arde a 425 grados centígrados. Muchos han considerado el fuego griego una inspiración para los letales lanzallamas y las bombas de napalm del siglo XX. El fuego griego ganó siglos para un imperio en declive. Pero toda arma tiene sus limitaciones porque solo podía utilizarse en una distancia limitada y con un mar en calma. La desventaja: el viento. Si cambia el viento mientras estás utilizando el fuego griego, serán los bizantinos quienes lo sufran. Les saldrá el tiro por la culata. Con el tiempo, los árabes se adaptaron a este fuego aterrador. Poco a poco, los enemigos de los bizantinos aprendieron a situarse fuera de su alcance y empapar fieltros y telas en vinagre y ponerlos sobre sus navíos para protegerlos. Pero durante años, este pequeño artilugio lanzallamas protegió a los bizantinos. El ingenio a la hora de unir estos ingredientes bastante sencillos y el hecho de que todavía no sepamos la composición química exacta del fuego griego es lo que para mí lo lleva a este top 10. De un infierno acuático a una lluvia mortífera que se dispara a toda velocidad. Entrando disparado en el número 5 de nuestra lista letal, la ballesta de repetición china. Hace más de 2000 años, los chinos inventaron un arma que convertía a soldados sin preparación en asesinos letales. Fue la primera arma manual de disparo rápido de la historia. Las primeras ballestas conocidas surgen en China en el siglo VI a.C. La ballesta de repetición evolucionó a partir de estas, convirtiendo un arma sencilla en un asesino en masa. La ballesta antigua estaba muy bien,
Pero el esfuerzo físico que exigía para recargarla hacía que solo se pudiese disparar 1 o 2 saetas por minuto. Y entonces llegó la ballesta de repetición china, que dispara 1 saeta por segundo. En el campo de batalla proporcionó una ventaja abrumadora y creó una zona de eliminación próxima que se asocia más con un campo de batalla moderno que con uno antiguo. Si armas a un regimiento de 1000 soldados chinos con estas ballestas de repetición, cada una de las cuales puede disparar 1 saeta por segundo, eso significa 60.000 saetas que caen sobre el enemigo por minuto. ¡60.000 por minuto! Este ritmo de fuego no volvería a verse en miles de años. La ballesta de repetición china estaba hecha de madera. Eso significaba que su producción era fácil y barata, de modo que podían hacerse miles a la vez. Este sencillo diseño constaba de tan solo 4 partes: una cureña de madera, un arco de bambú, un cargador de madera y la palanca. Cuando la palanca se desplaza hacia adelante, la cuerda se engancha en una ranura. Al tirar de la palanca, la cuerda se tensa hacia atrás y la saeta cae del cargador. Esta clavija saca la cuerda de la ranura. El arco dispara y todo el proceso se repite de nuevo. El cargador tiene capacidad para 8 saetas. Además de ser fácil de fabricar, la ballesta de repetición era fácil de utilizar. Lo bueno de la ballesta de repetición china era que convertía a campesinos sin formación en asesinos. La ballesta de repetición ha sido comparada con un arma que lo cambió todo en la era moderna. Es una de las armas más utilizadas hoy en día. Una versión colosal del rifle, el AK-47. Es algo barato y fácil de producir, pero además es muy fácil de enseñar a utilizarlo. De modo que en un instante, un recluta inexperto puede convertirse en un asesino. Pero el verdadero legado de la ballesta de repetición está en lo que ayudó a crear. En el siglo III a.C., los ejércitos del emperador Shi Huang usaron las ballestas de repetición para derrotar a los diferentes ejércitos de China. Se convirtió así en el primer emperador de China, mientras sus guerreros quedaban inmortalizados en los famosos guerreros de terracota. Juntos, unificaron China por primera vez. Y en parte, gracias a la velocidad, distancia de fuego y precisión de esto. Estamos repasando las armas más letales del mundo antiguo, juzgadas por historiadores y expertos que han tenido en cuenta su influencia para cambiar el campo de batalla. En el número 10 está la ingeniosa garra de Arquímedes. En el número 9, un arma letal que todavía se utiliza hoy en día, el abrojo. El número 8, un ingenio gigante, temible, conocido como el Épolis. En el número 7, conmoción y pavor, el carro de guerra egipcio. En el número 6, el secreto, pero letal, fuego griego. En el número 5, la primera arma de repetición de la historia, la ballesta de repetición china. Ahora entramos en los 4 primeros, y la siguiente arma letal era el gran cañón de artillería de su época. En el número 4, el trabuquete. La mayoría de la gente piensa que el trabuquete es un arma medieval, pero en realidad su origen está en la antigua China. Unos planos chinos de la antigüedad muestran un arma de artillería increíble que se remonta al siglo IV a.C. Esta es una réplica que se encuentra en el Museo Militar Nacional de Pekín. El trabuquete chino antiguo lanzaba piedras enormes, de hasta 115 kilos a una distancia de 60 metros. El trabuquete chino era ligero y móvil y podía desplazarse por el campo de batalla según fuese necesario. Era como una pieza de artillería móvil moderna. Esta arma supera los límites de la ingeniería del momento para crear una revolución balística. Es flexible, portátil, una máquina de matar. Ese es el primer trabuquete. En una batalla en China en el año 17 de nuestra era, había 300 trabuquetes en el campo de batalla. Era un arma terrorífica tremendamente efectiva. Los antiguos chinos no solo usaban piedras enormes como misiles para esos trabuquetes, sino que además prendían fuego a los proyectiles antes de lanzarlos hacia sus enemigos. Se cree que se usaron trabuquetes para lanzar óxido de calcio y crear una lluvia de polvo tóxico que cegaba y quemaba al contacto con la piel. Horrible. Siglos después, los mongoles, naturalmente, llevaron el arma un paso más allá.
Los trabuquetes no solo se utilizaron para lanzar piedras y rocas, también se usaron para lanzar cadáveres, víctimas de la peste, por encima de las murallas de las ciudades. Este es uno de los primeros ejemplos de guerra biológica. Con el tiempo, el conocimiento llegó al oeste. En la época de las cruzadas, los trabuquetes eran mucho más grandes. Los trabuquetes medievales eran enormes, de más de 15 metros de altura, y podían lanzar un peso similar al de un coche a 500 metros. Usaban ruedas gigantes para colocar la maquinaria en posición. El enorme contrapeso baja y hace subir el brazo con una potencia increíble para lanzar el proyectil de 20 kilos por los aires a 67 kilómetros por hora. A diferencia del trabuquete chino, el medieval no podía moverse por el terreno fácilmente, pero su ventaja estribaba en su enorme potencia de fuego. Con un contrapeso que subía 180 kilos, eso es una barbaridad. El trabuquete llevó la guerra de asedio a un nuevo nivel. Sería utilizado en combate durante siglos. Pero otro lanzador de misiles antiguo infundiría el temor en el corazón de los enemigos de Roma. En el número 3... la balista romana, una letal ballesta de madera que normalmente se montaba sobre un soporte. La balista disparaba con una precisión increíble a 160 kilómetros por hora. Era como sufrir el impacto de un ladrillo a esa velocidad. La balista era tan potente y tan precisa que podía atravesar con la saeta a un soldado enemigo y clavarlo a un árbol. Al igual que la artillería más moderna, la balista podía apuntar hacia abajo contra un carro que se acercase, o inclinarse hacia arriba para lograr un efecto letal a más largo alcance. Podía disparar su saeta a 400 metros, y eso duplicaba la distancia a la que el mejor arquero con el mejor arco podía disparar en aquella época. Suponía una enorme ventaja sobre el enemigo, porque podías disparar tu artillería sobre él. Y eso era exactamente lo que los romanos tenían con la balista. Fue la precursora del misil balístico moderno. De hecho, de ahí deriva la palabra balística. De modo que ninguna lista estaría completa sin la inclusión de la balista. La típica legión romana contaba con aproximadamente 60 unidades de esta arma letal. Podían descargar una lluvia mortífera de unas 120 saetas por minuto a tropas enemigas situadas a 400 metros de distancia. Esto es increíble. Era un bombardeo, una lluvia letal de proyectiles. Y hablamos de 1500 años antes de los primeros bombardeos de artillería. Matar al enemigo antes de que éste pudiese disparar siquiera. La balista genera su potencia en las cuerdas retorcidas que utiliza. A veces estas cuerdas se hacían de cáñamo o incluso de pelo humano, pero mayoritariamente de tendones de animales. Los romanos llamaban a estas cuerdas tormento de fibras, como una tortura, porque cuando las tensaban, se quejaban, gemían, y entonces ya estaban preparadas para lanzar sus misiles. Cuando escuchabas los gemidos de la balista, solo significaba una cosa, que tu fin era inminente. Esta pieza sujeta la cuerda del arco como los dedos de un arquero, y el mecanismo se tensa. Las cuerdas retorcidas son como muelles listos para explotar. La tensión sería suficiente para destrozar la balista si se soltasen. No habrá nada tan efectivo en el campo de batalla durante más de 1000 años. Una balista podía lanzar bolas, flechas o incluso balas de cañón. La balista entra en la lista porque en términos de armas letales, lo reunía todo. Y los romanos incluso las construyeron de un tamaño enorme que parece imposible. Cuenta la historia que los romanos construyeron una balista tan grande que podía disparar sus misiles a la otra orilla del Danubio, lo que supone 500 metros. Eso significa que podías eliminar a las fuerzas enemigas antes incluso de estar a su alcance. Cuando la montaban en un carro o en un barco, los romanos disponían de un vehículo armado muy efectivo, capaz de disparar en todas las direcciones. ¿Podría considerarse el primer tanque de la historia creado hace más de 2000 años? La balista era capaz de disparar más lejos y más rápido que ninguna otra arma de su época y con una precisión asombrosa. Estamos realizando la cuenta atrás de las armas más letales del mundo antiguo. En el número 2, una necesidad en el campo de batalla, el arco compuesto.
El arco y la flecha básicos se utilizaban desde hacía decenas de miles de años, pero entonces llega el arco compuesto. Es como si comparásemos el arma de 6 disparos de un cowboy con un revólver Magnum moderno. Este artefacto cambia el juego. El arco compuesto era el arma favorita de los arqueros del antiguo Egipto. El arco compuesto disparaba a 90 metros por segundo. Es una marca que no superará un arma manual hasta el siglo XIX. El arco compuesto era tan potente porque se creaba con varios materiales diferentes. Un núcleo de madera redondo, curvado al vapor. A continuación, una capa de astas de animales y después todo el arco se envuelve en tendones animales y se encola. Cuando se tensa la cuerda, el cuerno se comprime y el tendón se estira, de modo que almacena tanta fuerza como un arco de madera más grande y más pesado. El arco almacenaba un montón de potencia en una estructura muy pequeña, lo que permitía su utilización por un jinete y la aparición del arquero a caballo, que resulta devastador en un campo de batalla. Los arqueros de la Grecia clásica usaban arcos compuestos. Los antiguos chinos también los usaron con gran eficiencia. Entonces, cuando los romanos los descubrieron, cambiaron completamente el panorama. En el año 53 a.C., los romanos estaban atacando Partia, en el actual Irán. Los romanos superaban en número a los partos, 50.000 por tan solo 10.000. Creían que no podían perder de ninguna forma. Pero los partos contaban con arqueros montados a caballo y hasta entonces los romanos nunca habían visto nada igual. Les esperaba una gran sorpresa. Los arqueros partos a caballo con sus arcos compuestos superaban a todo lo que tenían los romanos, porque podían disparar literalmente miles de flechas a discreción. Cuando los romanos intentaban contraatacar, los partos se retiraban disparando y manteniéndose lejos de su alcance. Después entraba en acción la caballería pesada de los partos para arrasar lo que quedaba. Solo 1 de cada 8 romanos sobrevivió a esto. Es la combinación de táctica y arma perfectas que se merece un lugar muy alto en nuestra lista. Tras esta derrota terrible, los romanos adoptaron el arco compuesto. Aunque lo superaría siglos después el arco compuesto que portaban los hunos, y su gran líder, Atila. Casi 1000 años después, los mongoles adaptaron el arco más si cabe. Los mongoles iban armados con el arco compuesto, con lo que dominaban cualquier campo de batalla. Encolaban sus arcos con cola de pescado y tardaban 18 meses en quedar completamente pegados. Pero el resultado era el mejor arco de la historia, y con él conquistaron el mundo. Se dice que el arco mongol disparaba hasta una distancia de 520 metros. Eso es medio kilómetro. Es increíble. El arco dio a los mongoles poder y velocidad. 50.000 arqueros a caballo forjaron su enorme imperio en tan solo 25 años. Con sus arcos y flechas, los mongoles podían avanzar 500 kilómetros al día. Es mucho más de lo que cubrían las fuerzas de la coalición en el Golfo. Se calcula que los ejércitos de Gengis Khan redujeron la población mundial de la época en un 11%. Muchos perecieron ante la punta de una flecha mongola. Se calcula que mataron a más de 40 millones de personas durante sus conquistas. Este horripilante recuento de bajas significa que el arco compuesto es una de las armas más letales de la historia. Esta réplica, creada con materiales modernos, tiene solo la mitad de prestaciones que el arco compuesto antiguo. Incluso hoy, el método antiguo es insuperable. Lo más extraordinario del arco compuesto es que, como todas las cosas buenas, ha ido mejorando a lo largo del tiempo, especialmente gracias a los pueblos nómadas de Asia Central. Con esta arma grandiosa lograron uno de los efectos más devastadores de los ejércitos de todos los tiempos. Estos hombres cogieron un arma que tenía 2000 años, la mejoraron y conquistaron el mundo. Por el monumental número de bajas causadas a manos de los mongoles, el arco compuesto se ha ganado el lugar de finalista en nuestra lista. Esta es la lista del top 10 de las armas más letales de la antigüedad, elaborada por historiadores y expertos. En el número 10, hemos visto la aterradora garra de Arquímedes. En el número 9, una situación verdaderamente espinosa, el abrojo. En el número 8, la torre de asedio abandonada, la Helépolis. Número 7, conmoción y pavor, el carro de guerra egipcio. En el número 6, hemos visto el misterioso y letal fuego griego. El número 5 ha sido para la rápida y furiosa ballesta de repetición china.
Y el número 4 para el poderoso trabuquete. En el número 3, una superarma revolucionaria. La balista. Y nuestro número 2 es un arma completamente fiable, el arco compuesto. Pero ahora llega el momento de conocer al número 1 del mundo antiguo. El arma que más cambió el campo de batalla. Y nuevamente es China. Porque el número 1, el arma antigua más letal de nuestra lista, es la pólvora. La pólvora. Lo cambia todo. Los chinos siempre han estado a la vanguardia de la tecnología militar. Y esta arma ha sido la más letal de todas. Redefine la guerra tal y como la conocemos. Está la guerra antes de su invención y la guerra después. La pólvora fue una auténtica revolución en la guerra. La pólvora tiene que ser el número 1. Cambia la guerra. Cambia la dinámica del poder en el sur de Asia. Los chinos llegaron a ella primero, y eso significó que podían dominar la región. La historia de la pólvora comienza siglos antes de que se pensase siquiera en utilizarla como arma. La pólvora aparece por primera vez en el año 142 de nuestra era, cuando los alquimistas chinos intentaban conseguir un elixir de vida para el emperador. Y acabaron creando justo lo contrario. Hoy, la palabra china que significa pólvora se traduce literalmente como medicina de fuego. El polvo mágico no fue la respuesta para una vida más larga, pero se encontraría otro uso para el invento. Sorprendentemente, uno de los primeros usos de la pólvora no fue para crear un arma que conquistase el mundo. En China se utilizaba para divertir a la gente, en forma de fuegos artificiales. Pero con el tiempo, los fuegos artificiales inspiraron la primera arma con pólvora del mundo. Fue en el siglo X de nuestra era, cuando China estaba dividida en varios reinos. Estos diferentes reinos estaban enfrascados en una lucha constante por controlar el país. Una ciudad que estaba sufriendo un asedio tomó la pólvora de la medicina de fuego e hizo esto. La flecha de fuego. Una letal máquina de guerra que utilizaba la explosión de la pólvora para lanzar flechas en llamas por tubos de bambú de 100 en 100. Imaginemos que formamos parte de un ejército de 100.000 soldados y estamos asediando una ciudad, pero de improviso escuchamos dentro de los muros de la ciudad un rugido horrible, y de repente salen lanzados estos misiles de fuego impulsados por cohetes. Lanzada por la pólvora, la flecha de fuego tenía un alcance de unos 365 metros. Es como un misil moderno. Imaginemos el efecto psicológico sobre esas primeras tropas que se encontraron con la pólvora. No hay saetas, ni flechas, ni virotes, ni mazas, ni lanzas. De repente ruidos devastadores, resplandores, explosiones que se dirigen hacia ellos. Debió ser una auténtica carnicería. No es de extrañar que todos los reinos chinos que estaban en guerra quisiesen probar la acción. Unos años después del primer uso de la pólvora en el campo de batalla, ya se producía en serie en fábricas. Los chinos se pusieron a trabajar y mejoraron la mezcla explosiva, y se desarrolló rápidamente toda una variedad de armas nuevas e innovadoras. Todo fuego necesita oxígeno para arder, y los chinos se dieron cuenta de que cuanto más oxígeno añadiesen a la mezcla, más rápido ardería. Y esto les dio una idea. La primera arma de fuego del mundo, la lanza de fuego. Y esto sucedió hace 1000 años. La lanza de fuego manual. Era una escopeta primitiva. Se disparaban piedras o trozos de metal por un tubo de bambú utilizando pólvora. A quemarropa tenía resultados devastadores, a menudo letales. Un calibre 12 antiguo. Se crearon también granadas de mano primitivas, lanzallamas y minas terrestres. Todo gracias a la pólvora. Esta señala el paso de la guerra antigua a la guerra científica moderna. De hecho, casi todas las armas modernas han evolucionado a partir de este descubrimiento. No creo que nadie discuta que esta arma tiene que estar en lo más alto de la lista. No solo redefinió la guerra, sino que cambió el planeta. Bienvenidos a la edad de la pólvora.
La pólvora cambió la historia para siempre. Nació como un intento de prolongar la vida, pero acabó convirtiéndose en un arma letal, responsable de incontables millones de muertes. Nuestro mundo ha surgido de las guerras y armas letales de la antigüedad. Las ballestas de repetición llevaron a los Kalashnikovs, los abrojos a las minas terrestres, y la pólvora llevó a todas las armas de fuego que existen hoy en día. Prueba de que el legado de lo letal sigue vivo en el mundo actual.